Hola, hola César. Hola, ¿cómo estáis, Juan Pablo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo lo pasaron para el 18? ¿Cómo lo pasaste, César, para el 18? Yo bien, bien, con hijos, nietos en el sur, que estaba muy lindo, llovió harto, pero da gusto ver llover. A esta altura, claro, buen tiempo ya Bien. lleva. Qué No, muy bueno. bien, muy bien. Oye, pues han pasado hartas cosas en este lapsus que tuvimos, así que vamos a partir, voy a partir por un tema chico, César, y por tres temas grandes. El tema chico es la copucha de hoy día en la tarde, ¿no es cierto?, de que la ministra del Medio Ambiente y el ministro de Hacienda retiraron originalmente el primer 10%. No puedo A creerlo. pesar de todo el discurso. Entonces, eso es un No primer puedo tema creer. O chiquitito, sea, después vamos a hablar sobre el debate, después sobre la tensión que se está generando entre Sichel, los partidos de derecha y Cast. Y por último, el tema que a mí me parece más escototo de todo, que es lo que está pasando con China en el ámbito geopolítico y en el ámbito económico. César, ¿cómo interpretas esto? Hoy día apareció producto de una entrevista que dio en la radio Bio Bio el ministro de Hacienda reconociendo que él había retirado el primer 10%. Después salió la ministra del Medio Ambiente diciendo que ella también había retirado el primer 10%. ¿Cómo ves eso tú y cómo impacta la discusión del cuarto retiro? yo creo que, a ver, yo creo que posiblemente están en todo su derecho. Gran parte de los amigos míos retiraron el primero, el segundo y el tercero, por un tema entre impositivo y miedo a que le expropien después. Pero yo creo que los ministros, y en particular el ministro de los ministros, y en particular el ministro de Hacienda, que ha dado toda la pelea, no puede, o sea, no puede, ¿ya? Por, no sé, ¿cuánto es el máximo? Por 4 millones de pesos van a hacer esta movida. O sea, a ver, la verdad que, a ver, nada, no, a ver, no tengo explicación, no tengo comentario, Y todo el pena. salvo que locura nomás, que este país Pero está sabes que además entero me de da la maestre, impresión po. que esto es un error no forzado, como dicen en el tenis, porque por lo que entendí la nota de la radio Bio Bio, esto lo dice en una entrevista en la mañana en la radio, sin que se lo pregunten, están hablando del cuarto retiro y no sé qué cosa, y la pasada comenta que él retiró el primer 10%. Y eso generó Bueno, todo es tipo de la cosas, falta, además, la falta de experiencia política de estos ministerios más técnicos. que son como fast food, weón, ya, que lo hacen ahí sobre la marcha, weón. O sea, a un ministro o a un ministro con calle política esta cosa no le pasa, weón. Tal cual. Oye, César, vámonos al tema más de fondo. ¿Qué te pareció el debate? Yo lo hallé personalmente bastante entretenido el formato. ¿Qué te pareció la forma y qué te pareció el fondo? ¿Quién creéis que ganó o quién creéis que perdió? A ver, yo creo que el formato, bien, ¿ya? Lo más fácil es decir quién perdió. O sea, Jasna no está a la altura del resto, ¿no? No aprendió. Yo creo que sí, Boric tenía algo que ganar y mucho que perder y no se expuso y lo hizo bien. O sea, no dejó flanco. Está aprendiendo. Yo creo que se ve que está más distendido y con cancha. Sichel, razonable, pero aquí se necesita hacerlo muy bien, ¿ya? Y Cast se dirigió a su audiencia, qué es lo que tiene que hacer alguien que va a la primaria, a la primera vuelta, y sin duda alguna nuestros mutuos amigos de muy a la derecha quedaron fascinados. Yo creo Sí, sí, que, me di cuenta. tú lo has Sí. leído probablemente, ¿no es cierto? O Todos mis sea, amigos, todos mis este amigos de es el derecha que nos estaban felices. representa, el que nos representa. Es que lo hizo muy bien formalmente, ¿no? Además, Es que tuvo no tenía prestigio. nada que perder, ¿cachai? O sea, él puede arriesgar y puede decir, yo voté que sí, yo voté rechazo, yo esto y lo otro. Entonces, interpreta a un grupo que no es pequeño de personas. Aquí todos se olvidan de que el sí sacó el 44% de los votos, ¿ya? Y no es que estén todos arrepentidos, o sea, con vergüenza puede ser, pero no tanto como arrepentidos, no. Ahora, ahí yo tengo un problema con Sichel y que también es la falta de calle. O sea, tú a la Paulina Núñez no tienes para qué decirle en público que no la vas a apoyar si apoya el cuarto. Como decía el maestro Ricardo Lago, que hoy para mí, bueno, todo un maestro,
Y si de algo me arrepiento es de haberlo atacado en su minuto, hay cosas que se hacen y no se dicen. O sea, a Sichel no le cuesta nada llamar a los diputados díscolos y decirle, mira viejo, ¿sabes que no cuentes conmigo? Pero no tenés para qué decirlo, ¿ya? O sea, le podéis sacar la madre si quería en privado y decirle que son esto, lo otro, pero no en público. Y eso es falta de calle de él y falta de calle de su equipo. ¿Ya? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Tú crees que Sichel se va a firmar o va a seguir de bilucho y le va a seguir comiendo por al lado Cast? No, Cas, no. Al final, oye, todos aquellos que están felices con lo de Cast, al final del día tienen que decir, a ver, ¿me expongo a una segunda vuelta con Cast? Con Sichel moviéndose para el centro y con un Cast que no puede moverse para el centro. Entonces yo creo que al final va a tener que ser así, y Jasna se equivoca profundamente en hacer la mímica de Sichel, porque o sea, ya está, o sea, la mímica de Boric, porque Boric ya está instalado ya, y Boric lo conocen mucho, ya hay un problema de conocimiento, sí, ella, un montón de cosas, pero, y no tiene desenvoltura, tiene mucho que perder para lado y lado, y se nota. Fíjense, es como una duda de yo doy gobernabilidad porque somos un grupo amplio, pero por otro lado yo soy súper de izquierda, bueno, yo estoy con usted, no más AFP, no más esto, no más lo otro, y eso confunde, eso Oye, confunde. César, te vuelvo al tema formal. Yo lo hallé más entretenido este formato que las otras veces, menos empaquetado a propósito de la posibilidad de interactuar más entre ellos. Yo hallo que deberían repetirse así los formatos porque además te permite que se noten menos los asesores y se note más el candidato a este modelo. Sí, a ver, mira, yo no sé qué rating tuvo, ¿verdad? Sí, Que yo creo que es lo importante. La parada militar tuvo un 30, ¿verdad? Yo creo que, a ver, por otro lado es súper predecible, o sea, a ver, mientras más además se van acercando al centro, empiezan a coincidir, o sea, en segunda vuelta, entre Lago y Lavín era, chuta, estamos hablando casi lo mismo, y entre Sebastián Piñera y el otro, yo creo que esa cuestión es un juego fácil de adivinar, ¿ya? Y lo importante ahora es no meter la pata. En ese sentido, un formato más fluido te permite que alguien muestre el hilacha y cometa un error no forzado. Ahora, mucho más mal que cualquier cosa a Sichel le hace el haber sido ministro de Piñera y que ahora el ministro de Hacienda de Piñera haya hecho el retiro del 10%. O sea, yo encuentro que esto que nos comentaron recién, que yo no tenía idea, es mucho más maldito. O sea, a ver, esperemos Claro, que Sichel no puede haya ser un lastre retirado más él el fuerte. 10%, que no haya retirado él también el 10%. Es lo que Capaz hay que preguntarle. faltaba. ¿Ah? Hay que preguntarle. Oye, César, déjame pasarte al segundo tema que está ligado a lo que estamos hablando. Se notó inmediatamente después del debate una tremenda tensión a propósito de la gente de RN, de la UDI, que salió a aplaudir a Kast y a criticar a Sichel por el tema, por el distanciamiento que él ha tomado de los partidos políticos y ha tomado, no sé, te has fijado, el mismo tono que tomó Lavín en las primeras, esta cosa de no definirse él como político y hablar en contra de la política tradicional y los políticos y empezar a separarse el descuento. Y hoy día escuché en la mañana una declaración del presidente de la UDI muy, te diría yo, para lo cortés que es él, muy dura, diciendo que aquí tiene que tener cuidado Sichel porque esto le podía cobrar la cuenta. ¿Cómo ves tú al interior de la derecha la relación de él con los partidos en esta cosa compleja que tiene que estar cerca? Mira, a ver, este es un juego de máscaras nomás, ¿ya? Yo creo que tú puedes decir y hacer cualquier cuestión. Lo que no puedes es agredir. Por eso te decía yo, mal Sichel diciendo a ti y a ti ya te voy a quitar el piso, ¿ya? Porque eso se puede decir en privado, en público no tenéis para qué hacerlo, también son errores no forzados, porque ofende, ¿ya? Ofende a la directiva del partido,
le dice además a Chaguán que será bueno o mal dirigente de RN, y pucha que es difícil dirigir a RN además, ¿ya? Es un partido que es la discolopatía caminante, es como el PPD, ¿ya? El decirle, oiga, sabe que usted no sabe dirigir sus tropas, díselo en privado, pero ¿por qué se lo va a decir en público? Eso es lo que te demuestra en la falta de calle, la falta de experiencia. Al fin y al cabo, ser político requiere, igual que tú, que eres abogado, que tienes experiencia, o yo, el tener experiencia. Esta no es una cosa que uno aprenda de un día para otro. No, claro, no se aprende leyendo un libro. Fíjate, y ahora Jadwe cayó en el garlito de pelear con los periodistas, cosa que a ti te enseñan el día cero, ¿ya? Y con la poca experiencia que tiene Boric, no comete esos errores, ¿ya? No agrede, sabe que tiene dos flancos abiertos, que él tiene que moverse para el centro sin ofender a la izquierda, cosa que le va a costar muchísimo. O sea, es como un equilibrio, es como cruzar el Niágara en la cuerda floja para él, ¿ya? Porque sabe que al otro lado no lo quieren a la extrema izquierda y que no están de acuerdo con él y van a estar menos de acuerdo todavía para la segunda vuelta. Y en el caso de Sichel, tiene que aprender que se tiene que mover para el centro sin complejo, pero que no puede agredir. No tiene para qué. O sea, puede que esté enojado, está bien, pero uno, con los años, uno se da cuenta que tú probablemente 1000 veces te hayas enojado con los jueces, ¿ya? Pero no le podéis decir, oiga, señor juez, sabe que ordene su sala, ¿ah? Sabe que aquí esto es un desbole, o sea, a ver, rete al fiscal o cosas por el estilo. Uno sabe que no. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste una vez que fuimos a ver al fiscal en la Polar, usted calladito nomás, no diga ni una cosa. ¿Ah? Tal cual. Oye, César, espérate, pero ¿cómo ves el siguiente problema? Yo he estado siguiendo las encuestas con todo lo desacreditadas que están las encuestas, que no han apuntado mucho, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Pero he estado siguiendo las encuestas y la distancia entre Boric y Sichel se ha ido ampliando en vez de haber sido achicando. Sí, pues, y la de Kast con Sichel se ha ido estrechando. Se ha ido estrechando. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si esa tendencia sigue, sin extremo, pero sigue, y termina pasando segunda vuelta un Sichel extraordinariamente debilitado? Y que, por lo tanto, para poder captar el voto de la derecha en la segunda vuelta, no va a poder llegar y moverse al centro. A ver, difícil pregunta, los votos están al medio, él partió súper bien y yo creo que ahí se ha ido equivocando. Ahora, ¿qué es lo que opinan en la derecha, más allá de los aplausos a Kast, toda la cuestión, que yo creo que no tiene ni un caso de moverse para el centro, entonces que no va a funcionar? No, eso fue catártico. ¿Te fijáis? Yo, a ver, al final hay gente que te está diciendo, y yo de repente estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Que gane Boric, y veamos qué hace con la constituyente, qué hace con la Araucanía, qué hace con los narcos, qué hace con los migrantes, con el legado de Piñera. Y no solo de Piñera, sino que de 1000 para atrás, ¿ya? Y tú te das cuenta que quien salga presidente va a tener un problema gigantesco. Probablemente no va a tener parlamento, porque probablemente el Partido Comunista y la extrema izquierda va a pelear con Boric, allá lo va a dejar en la mitad, va a tener a la constituyente y su cuestión originaria al lado, pauteando. Tampoco sabemos qué tipo de gobierno vamos a tener. ¿Ya? O sea, acuérdate que no sabemos ni siquiera qué tipo de Estado vamos a tener. Mira lo que me han dicho. Me han dicho, para la elección del 70, menos mal salió Allende, porque si hubiera salido Alessandri hubiera sido un caos y hubiéramos seguido una especie de gobierno latinoamericano, ¿ya? Pero la cuestión cambió, y cambió muchas cosas, y cambiaron obviamente con los horrores de los derechos humanos, pero cambió un modelo a un modelo que nos dio prosperidad, y esa cuestión además es innegable para mí, ¿ya? O sea, está en las estadísticas, está en todas partes. Puede que nos hayamos equivocado, dejamos gente atrás, no arreglamos todas las cosas que hay que arreglar, pero en promedio
y esa cuestión es una vergüenza que la Concertación no se enorgullezca de su legado, estuvo bien. Ahora, a lo mejor Chile necesita un remesón, ¿ya? Y un remesón para bien, o sea, está bien, yo creo que es bueno que los empresarios se asusten, yo creo que es bueno que la gallada atine, y también es bueno que esta nueva izquierda sepa que gobernar no es papaya, y que tiene que manejar equilibrios macroeconómicos, que va a recibir un país más endeudado, con déficit fiscal, con corrupción, ¿ya? O sea, no, aquí dicen, no, si los corruptos son los empresarios, y no sé qué. Oye, aquí esta es una cuestión humana, ¿ya? Tú tenés que acordarte, o sea, yo, hasta los periodistas, yo no he escuchado todavía las disculpas por el tema Jimita Bueno. Qué terrible. Estuvieron todos metidos hasta el cogote, güey. Sí. Así que, mira, hay mucha gente que tiene entregada la oreja y diciendo, ya, pues, veamos qué pasa. ¿Ah? O sea, tampoco la gente lo está viendo como una catástrofe. Hay muchos que sí, pero hay una buena parte de la gente derecha que dice, esto no es irreversible. ¿Ah? Boric no es Cadwe. A propósito de lo mismo, porque una de las cosas que vamos a ver, uno de los tantos rebotes que tiene nuestro último tema, que es un temazo, que es el tema de China en dos ámbitos. Y las relaciones, además, Chile que está metido entre medio, porque de hecho hasta donde somos, o sea, nuestro principal comprador de cosas. Somos chino dependientes. Somos chino dependientes nosotros. Comprador y vendedor. Claro, y no solo por el cobre, sino en general. Entonces, claro, entonces, mira, estoy a hacer un resumen de 2 segundos de los eventos que vivimos en los últimos 10 días con China. En lo económico, ¿no es cierto?, tenemos esta tremenda empresa a un nivel que a uno le cuesta imaginar. Esta empresa que ya no me acuerdo, tiene 120.000 proyectos inmobiliarios en marcha, una cosa loca. Evergrande se llama esta empresa, y que se endeuda para financiar estos megaproyectos inmobiliarios en Japón, o sea, en China, y empieza, creo por ahí leí que era el principal consumidor de hormigón del mundo, Evergrande y sus filiales. Claro. Entonces, una cosa, pero al nivel chino, pero esta empresa empieza a tambalear y empiezan a pasar cosas extrañas. O sea, empieza a caer la bolsa en Nueva York, la bolsa en Santiago fue golpeada por la crisis de Evergrande, se altera el precio del dólar internacional por la crisis de esta empresa china, y al mismo tiempo con una discusión que yo creo que tú nos expliques un poco, porque nosotros en general los legos no entendemos. Este vínculo raro de las empresas privadas chinas con el Estado. Entonces la discusión, si tú te fijas, fue durante la semana, ¿los va a intervenir o no los van a intervenir? Los bancos, que muchos de ellos son bancos estatales, ¿la van a financiar o no? Pero me impresionó el impacto que tuvo el que esta tremenda empresa china tambaleara la cagada que quedó en los mercados. Y el segundo punto, que en mi opinión va unido, por si fuera poco, es el evento el conflicto como posmoderno que se dio en Australia con motivo del anuncio inesperado de Inglaterra y Estados Unidos de un programa de apoyo a Australia para construir submarinos nucleares, básicamente para contener de abajo la expansión de China, pero con submarinos nucleares en el doble sentido, nucleares en el sentido que tienen motores nucleares, pero que van a aportar armamento nuclear. Quedó la escoba, no sé si te fijaste, Nueva Zelanda, nunca había visto, mandó la punta del cerro a Australia, y la primera ministra de Nueva Zelanda dijo, ¿sabes qué? No pueden entrar aguas neozelandesas estos vehículos. Y Francia mandó a la punta del cerro a Estados Unidos, retiró el embajador. Yo creo que es primera vez después de la Segunda Guerra Mundial que Francia retira a su embajador de Estados Unidos. Quedó el desparramo porque ellos tenían un programa de desarrollo submarino común y corriente. Pero lo que salió detrás de eso es la amenaza de guerra con China, que antes, hasta hace unos años atrás, era solo Taiwán, y ahora empezó a aparecer la posibilidad de conflictos con Vietnam, con la India, los conflictos con Australia, con Estados Unidos. ¿Cómo ves? Como la teoría del dominó de nuevo. La teoría del dominó revisitada, exactamente cuando nosotros éramos chicos. ¿Cómo ves este rol tan tremendo de China? Y ¿por qué no nos explicáis cómo opera además la economía china en estas cuestiones? Porque uno no logra entender este capitalismo socialista. ¿Cómo viste esas dos crisis? Bueno, mira, a ver, espérate. Primero que todo, el capitalismo para que funcione tiene que ser en democracia, ¿ya? Si no, es un capitalismo falso, ¿ya? Porque no hay transparencia, no hay derechos. O sea, aquí derecho básico, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad. Y aquí, esta dictadura, o sea, en Estados Unidos pueden ocurrir montones de cosas, pero hay una Corte Suprema, hay un mecanismo democrático, hay un parlamento.
la prensa, aquí otro no hay nada, o sea, a la gente la toman presa por delitos generales, así como atentar contra la seguridad, o sea, a ver, es cosa que piensen como era aquí en dictadura, ¿no es cierto?, en la parte dura de la dictadura, no al final, ¿ya? Ahora, el caso de Evergrande tiene alguna similitud con Lehman Brothers, ¿ya? Esta es una empresa que debe, tengo anotado, aquí tengo un torpeo, pero 300 billones de dólares, ¿ya? Billones. Billones, y ya hay montones de fondos de inversión que han perdido hasta un 90% su valor dentro de este temblor gigante, porque esto, el problema es que es el contagio, igual que en el caso de Lehman. Si no era nada que Lehman se hubiera caído solo, sino que Lehman Arrastrado. hacía quebrar a terceros, ¿ya? Y nadie sabe si China va a salir o no a apoyar. Las reglas bancarias y de préstamos en China son rarísimas, ¿ya? Hay una cosa que se llama shadow banking, que es como los factoring, que no tienen ninguna regulación. Los bancos más grandes son estatales y nadie sabe cómo los regulan. Fíjate tú que hace unos pocos años el crédito total a firmas y personas de los bancos chinos en China era el 178% del Producto Bruto de China. Hoy es casi el 300%. O sea, tú estás hablando fácil de una situación muchísimo peor que la de Chile 82. ¿Ya? Claro. Eso es como una Entonces, burbuja, man. o sea, deben las empresas chinas $1 trillón de dólares en bonos, que los compraron la mayoría extranjeros. En Evergrande, además, tenían un programa de manejo de riqueza o de manejo de activos privados que tiene como 23 millones de clientes y que esa plata que captaron ahí le hicieron para tapar hoyo, ¿ya? Los bancos chinos están llenos de créditos relacionados. De hecho, Evergrande tiene un banco gigantesco, entonces es como volver al año 83, 84 en China, solo que mamut, ¿ya? Y es una situación mucho más difícil de dominar que la del 2008-2009 en Estados Unidos, pero que obviamente el hecho de que no haya institucionalidad clara hace que la gallada diga, no, aquí yo no me meto, yo mejor me salgo, yo no sé qué es lo que va a pasar aquí. ¿Cuál es la ley de quiebras china? ¿Cuál es, a dónde apelo? Claro, es lo que quiere el Partido Comunista, ¿no? Claro, ¿te fijáis? O sea, los créditos de chino ya se están vendiendo ya con un 70% de descuento en muchos casos, ¿verdad? Porque la gallada dice, o sea, no sé en qué me estoy metiendo. Ahora, esa pregunta, obviamente, igual que los créditos subprime, igual que los préstamos de la plata dulce en Sudamérica a principios de los 80, uno dice, bueno, ¿y nadie se preguntó esto? ¿Alguien les ocultó estas cosas? No, están todas ahí encima de la mesa. ¿Te fijas? O sea, a mí nunca me voy a olvidar el cuento ese del Citibank cuando se para en la punta de un edificio y está con el ministro de Hacienda o algo chino. Entonces el ministro le dice, ¿dónde quisieran tener ustedes su casa matriz en China? No, le dice como, pongámosle por ahí, pero ahí no se puede porque está lleno de casas. Pero no hay ningún problema, pues le dice. Lo sacamos, la echamos abajo y usted arma su cuestión, ¿ya? Lo cual puede sonar dulce para Citibank en su minuto, pero te abre una pregunta súper seria. ¿Qué pasa si a mí un día me van a decir lo mismo? Lógico. Si Oye, César, fíjense, ¿tú no ves riesgo de crisis económica? Porque nosotros veníamos acostumbrados cuántos años el crecimiento de China al 10, al 11%, cuando estaba mal crecía, ¿te acuerdas?, al 8%, China, y era como el motor que levantaba a Estados Unidos de la crisis, a todo el mundo. Y hoy día no solo las tasas de crecimiento están más bajas, sino que yo veo que esto a propósito de Evergrande, primera muestra de una trizadura en el modelo económico. La pregunta que te hago, ¿tú anticipas o alguien anticipará qué pasaría en el mundo si hay crisis económica en China? bueno, mira, las dictaduras tienen una cosa buena, eso sí. No es buena, pero que es conveniente. Es práctica, claro. Que no tienen que ir a preguntarle al Congreso como tuvo que hacer Bush, de si acaso le pasaban o no le pasaban la plata, o en el caso chileno, aunque se demoraron, te fijáis, Hernán Vigi dije, esto es lo que hay que hacer, o sea, capitalismo popular, véndanle al Banco Central con pacto de recompra, que fue lo que hizo después Bush, digamos, o Paulson,
¿ya? En su minuto, si no, en esto no hay novedades. Ahora, si tú te lees los libros que escribieron Paulson y que han escrito todos los que pasaron por eso, la tragedia y el drama era pasar por el Congreso. Porque al Congreso los republicanos decían, oiga, pero aquí esto es capitalismo o es socialismo. O sea, aquí, ¿por qué el que tiene que quebrar, que quiebre? Oiga, sí, pero es que lo que pasa es que si quiebra, tal como quebró Lehman Brothers, de lo cual se arrepienten, por todo lo que pasó después, la verdad que empezáis a quebrar a montones de personas. Ahí me tocó en el Banco Central el año 84 hablar con el Fondo Monetario Internacional que decía, pero quiebren. Ay, pero es que estáis hablando de quebrar la ciudad, o sea, aquí no quedó mono con cabeza, aquí tenéis que llegar a un acuerdo. Bueno, yo creo que si bien es cierto el no tener institucionalidad y todo eso es un verdadero problema y una alerta, sin embargo, las soluciones a estos temas se conocen, ¿ya? ¿Qué son? ¿Sabéis qué más? Vamos a socializar las pérdidas, le vamos a quitar la plata a los gallos que quebraron, en lo posible, vamos a meter presos a algunos, acuérdate que Pinochet metió preso a los empresarios, cosa que ningún otro presidente lo ha hecho jamás. En la historia de ¿ya? Chile. ¿Te fijas? Entonces, esas son cosas que pueden hacer, que son ¿Sabes populares. cuál es mi temor? Es que yo tengo la impresión, en mi ignorancia, pero que no hay mucha literatura sobre las crisis en un sistema de capitalismo socialista como el chino. Y que es cierto, nosotros todos hablamos de incluso los que somos más ignorantes, de la crisis del 29, lo que surgió de Bretton Woods después. Claro, pero esos son modelos occidentales. Esto que estamos viendo en China, yo creo que no tiene precedentes literalmente. Si bien yo entiendo que es una comodidad del punto de vista operativo para las autoridades económicas chinas, mi pregunta es que también se pueden equivocar. No existe ninguna ley económica que diga que las dictaduras no colapsan económicamente. ¿Te fijas? Entonces, te planteo el tema porque va unido, quedó afuera del imaginario colectivo que hubiera una crisis económica en Chile, en China mayor. Todos asumimos que China iba a crecer el 10% eternamente. Y ahí es donde yo digo que, y si no fuera así, y si el capitalismo chino entrara en crisis, y al mismo tiempo, cuando sumo eso a las tensiones geopolíticas a propósito de los submarinos australianos, es donde uno se empieza a preocupar porque la mezcla entre tensiones geopolíticas y posibles crisis económicas siempre es mala. No, es cierto, o sea, a ver, fue la crisis del gobierno militar argentino la que casi nos lleva a una guerra con nosotros y después los lleva a invadir las Malvinas, como para sacarse el cacho de encima del drama que estaban viviendo y que no podían arreglar. Pero la solución en términos económicos, puramente económicos, está. O sea, quítele a los accionistas que se cayeron, quítele la plata, repártala de nuevo, de alguna manera. O sea, en Estados Unidos piensa tú que el gobierno americano invirtió en los bancos, le hizo un aumento de capital, que después lo recompró con ganancias. O sea, el sistema capitalista es súper resiliente. O sea, a ver, ¿cuántos dijeron que con la crisis subprime se acababa el capitalismo y entrábamos en una nueva fase? Nada que ver. ¿Ya? ¿Para qué te digo en la crisis del 29? ¿Ya? Todos se soban las manos diciendo hasta aquí llegaron y fíjate que no. O sea, pero generó la Segunda Guerra. a ver, por supuesto, pero que venía inducida por la Primera Guerra, sobre todo, ¿ya? Y con una mala solución a la Primera Guerra, ¿ya? O sea, hacer lo que le hicieron a los alemanes era cosa de proyectarse. César, a ti te gusta la historia igual que yo, sin ser un experto en relaciones internacionales, pero has leído mucha historia. ¿Tú crees que va a haber algún conflicto en nuestra época de vida, en los próximos 20, 30 años? ¿Tú crees que va a haber un conflicto armado de China con alguien relevante en la guerra? A ver, y lo que hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial y la masacre, ¿ya? Es que se tienden a ver guerras localizadas, guerras localizadas de países chicos con padrinos, al estilo de Vietnam, Chechenia, Ucrania con Rusia, Polonia con Bielorrusia, o sea, una especie de guerra fría, pero no al nivel de te voy a tirar las bombas. Yo eso, a ver, yo creo que estamos, a ver, uno se puede equivocar, pero lo que ha venido sucediendo hasta ahora son guerras localizadas, o sea, Irak,
Afganistán. ¿Te fijas que son una guerra ahora en África? Yo en el Economist me salto la parte africana para no sufrir, pero ahí siguen habiendo masacres masivas, dictadores increíbles, Corrupción llevada a hambruna. niveles, sí. ¿Te fijas? También nosotros como que nos tapamos los ojos de algunas cosas, pero China, que tiene una promesa, capitalismo socialista, o como lo queráis llamar, de llevarle bienestar a los que le falta todavía, porque si todavía le falta avanzar mucho, ¿no? Meterse a lo que significa una guerra, que es borrar años, décadas de progreso, yo creo que es muy duro, sobre todo con un contrincante que, o sea, hacerle la guerra a Estados Unidos no es broma. Y Estados Unidos, por otro lado, siente que le robaron sus patentes, que hicieron esto, que hicieron lo otro, que son los dueños a todo esto de gran parte de la deuda externa americana, o sea, de los bonos del gobierno americano. O sea, a ver, también Estados Unidos puede decirle a los chinos, ¿sabe qué más? Yo no le voy a pagar sus bonos, mis bonos, o sea, yo le voy a defaultear su cuestión por cualquier cosa. Yo creo que es muy costoso para cualquiera de las dos partes. En cambio, es más barato pegarle a un cabro chico y decirle le pegué a tu ahijado, y los otros yo no voy a dejar que le pegue a mi ahijado, y ahí vamos viendo. Pero volver a una especie como la crisis de los misiles de Cuba, yo lo veo hoy día, yo no sé si alguien se tomaría ese riesgo. O sea, y mira, yo creo que... para asustarte, como contraargumento nomás, el otro día leí un artículo y vi una película, un documental sobre la guerra a los boxers. ¿Te acuerdas? A comienzos del siglo pues, XX. claro. Pero ahí lo que sale a propósito de la historia de los boxers, de este grupo nacionalista chino, es el odio a las potencias que controlaron durante el siglo XVIII al siglo XIX. El odio profundo en la cultura china, Estados Unidos, a Francia, Alemania, Italia, Holanda, que se aliaron todos para vencer estas rebeliones. Acuérdate de las guerras del opio. Entonces, yo te doy la razón en todo. Si lo único que se me ocurre es que si hay un país que Occidente ha tratado extraordinariamente mal durante 250 años, es China. Y resulta que ese tipo que lo trataste extraordinariamente mal, lo humillaste y lo trataste pésimo, resulta que ahora ese señor es el grandote del barrio. Entonces, Bueno, la única cosa es que salga ese resentimiento razonable. Estas cuestiones pasan. O sea, antes del año 70, Alemania era un conjunto de principados pobres, ¿ya? Y de repente resulta que producían más acero que Inglaterra y que Francia, y entonces, claro, era un peligro, y entonces estos gallos son agresivos, y el equilibrio se pierde, pero yo creo que hoy día el pensar que algo se desencadene a nivel global, o sea, mataron un rey ¿no es cierto?, en Yugoslavia, weón, y este le declaró la guerra al otro, y el otro al otro, weón, y matamos 20 millones de personas en 4 años, es una cuestión que no sé si de repente me da la impresión, César, esto para que lo sigamos hablando otro día, pero me da la sensación de que a lo mejor las relaciones son más tensas ya de lo que se reconocen públicamente. No sé si viste que salió un libro recién de, ¿cómo se llama el periodista Watergate? ¿Cómo se llama uno de los dos estamos periodistas? viejos, a mí me pasa lo mismo. Sí, tú también se me olvidan todos los nombres, pero bueno. Claro. Uno de los periodistas Watergate acá sacaron un libro con un periodista del New York Times, se llama Robert Costa, contando los últimos secretos, los últimos 3 días, los últimos secretos de los finales del gobierno de Trump. Y ahí cuenta una anécdota que ha causado mucho escozor en Estados Unidos, que es una anécdota que está confirmada como cierta a esta altura, que hay un momento en que Trump ordena hacer unos ejercicios militares cerca de China, y ante el temor del comandante, del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de que los chinos esto iniciara una guerra, él reconoce en el libro que llamó para callado al comandante de las fuerzas militares chinas para asegurarle que esto no era una forma de ataque, este ejercicio que iban a hacer. Y dice, esto lo hice sin permiso de Trump, lo hice sin conocimiento de nadie, lo hice yo solo con el apoyo del resto de las Fuerzas Armadas, por el riesgo que este ejercicio generara una guerra con China. Esto está en los últimos 4 días. Entonces yo me acuerdo de haber visto esa noticia, de haber quedado marcando ocupado, pero ¿por qué? Y ahí la lectura que hizo mucha gente es que sabéis que las relaciones con China
son bastante más tensas, parecen lo geopolítico, de lo que se ve de Pero, afuera. pero fíjate tú que dentro de lo tensa que lo pudo haber puesto Trump con Xi Jinping y todo este gallo, fíjate que las relaciones no son tan tensas en el sentido que el comandante en jefe llama al otro para decirle, oye, bueno, ¿sabes qué? O sea, tranquilo muchacho, no, aquí. Entonces eso también te revela que hay equilibrio de otro tipo. O sea, en la Primera Guerra Mundial, el Kaiser, cuando ya la cuestión se desata, dice, pero ¿qué hiciste? Le dice al ministro del Interior, a von Bethmann Holberg. ¿Pero qué hiciste, güey? No, es que esto, y usted sabía, y qué sé yo, mira, sí, yo lo sabía, pero esto no es lo que yo quería, ¿ya? Pero ya no había marcha Había vuelta atrás, atrás. ¿ya? Y después, cuando llegaban como 5 millones de muertos, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué ninguno afloja? Entonces, no, pues si he perdido 2,5 millones de soldados, ¿cómo voy a aflojar ahora? Bueno, Pero en vamos a fin. seguir con el tema más adelante, Chino, no hay que soltarlo. César, ¿qué libro y qué película tienes para recomendarnos? Ya mira, el libro lo mandé y se los van a mostrar que fue una paráfrasis que hizo Oscar Guillermo de Retón que me gustó mucho, que en su columna de La Tercera, como un desafío a la nueva élite emergente política que viene, y que se llama The Kindly One, The Kindly Ones, ¿cómo se puede traducir al castellano? Es como la gente buena, una cosa así, ¿ya? Que es la historia de un cabro de que entra al partido nazi y se empieza a involucrar en las SS y de a poco va entrando en la violencia, en la matanza, en el genocidio, en la cuestión. Y él va explicando cómo, sí, está bien, esto es, y está bien lo que estamos haciendo, y cómo se autojustifica de todo lo que se va haciendo, y a su vez esto en diálogo con otra gente igual o peor, y con otra gente parecida pero mejor. ¿No? Me la leí entera durante la semana del 18, no paré, y película no tengo porque en el sur no tengo ni Netflix, no tengo ni una cosa. Así que... ¿Qué hay de viendo película entonces? Sí, ¿y tú? Yo, mira, película, recomiendo una serie que está en su primera temporada, que está en Netflix, que la recomiendo encarecidamente porque es como John le Carré postmoderno, después de ¿Ya? Guerra Fría. Es Hit and Run, se llama, Hit and Run, atropello, un atropello que arranca, Hit and Run. Y que es una historia, voy a dar el anticipo, pero es una historia de espionaje tremenda entre las tensiones que hay entre Israel y Estados Unidos a propósito del espionaje. Pero feroz, muy buena, muy sorprendente, muy bien ejecutada, una coproducción norteamericana-israelí, pero, y además uno no, partiste en el primer capítulo, no la puedes soltar, así que la recomiendo, muy bueno a los que echamos de menos la Guerra Fría y la novela de Guerra Fría, de espionaje, aquí veo, creo que hay espacio para seguir construyendo nuevas Mira qué novelas bueno. buenas tipo Graham Greene. Oye, y de un libro que recomiendo encarecidamente, que a mí me ha cambiado la vida. Tú sabes que uno de mis temas favoritos es el tema del Poder Judicial, el sistema de justicia en Chile, lo crítico que soy, y me topé, de ignorante que soy nomás, ahora me topé con un libro, 3 tomos de un libro que sacó la editorial LOM, que se llama Poder Judicial y conflictos políticos. 3 tomos, que marcan y analizan, pero con un detalle, uno se lo hace chupete, desde 1925 hasta hace 10 años atrás. Ahí va desde 1925 a 1958, de 1958 a 1973 y 1973 hasta el presente. Escrito por Elizabeth Lira, ella es académica de la Universidad de Hurtado, psicóloga muy metida en investigaciones históricas, y un señor Lofman, que es un historiador norteamericano especializado en Chile, Brian Lofman, que ha sido condecorado, gran historiador norteamericano sobre Chile. Pero es apasionante, César, algunos tips nomás. Cómo se trató en el poder, en el sistema judicial, la matanza del seguro obrero y la insurrección. La insurrección de la Armada. Oye, Mira, lo tengo que no, leer. LOM, Oye, LOM, a mis tíos maternos casi los mataron ahí, digamos, no los no, mataron pero por mira, es casualidad. impresionante, pero además, yo no cuento el final, pero ¿para qué decir lo que muestra en relación con el golpe de Estado? En fin, en mi opinión confirma mi tesis de que desde el punto de vista teórico el sistema de justicia y el Poder Judicial chileno ha estado al servicio del Estado, no ha estado al servicio de la democracia o de la gente, está al servicio del Estado.
Entonces, pero es espectacular porque analiza con todo el rigor histórico y el detalle, desarchiva las causas judiciales. Mira, espectacular. Así que, y son 3 tomos y se leen, pero a la velocidad del rayo, con todas las fuentes, las citas abajo. Lo recomiendo. Y además que aparece una cantidad de cosas que uno, de hecho, me dieron ganas de salir a rayar, así como rayaron el monumento a Allende, salir a rayar el monumento a Alessandri, de Arturo Alessandri. Qué comportamiento fue atroz, hostil, pero terrible. horrible. Y además citan ahí las memorias de él, que en la práctica confiesan las memorias, que los mandó a matar. No, una cosa de terror, pero lleno de otros episodios además. Así que es como una novela suspenso, aparece descrito el conflicto social, va por periodo, el conflicto social, ahí analiza qué pasó judicialmente, mete la cifra, analiza la prensa, actas del Congreso, precioso. Así que para los que les gusta analizar el comportamiento del sistema de justicia en Chile, yo creo que es una fuente maravillosa. Así que eso, ya pues César, qué bueno verte de vuelta, qué bueno ver los amigos, y nos vemos la próxima semana. Así es, que estén bien. Cuídense. Chao. Chao.